¿Qué pasó, Michigan? Toda la vaina, hermano. Hoy es 24 de enero del 2023. Son las 3:15 de la tarde. Y ayer vimos cómo vigorosamente en todo el país los trabajadores y la gente en general salió a protestar. Pero eso tiene varias lecturas. Primero, que no es posible que sigamos sacándonos el fetiche de que la democracia comienza a partir del 23 de enero. Eso no es necesariamente cierto. Lo único que está claro es que los militares se le arrecharon a Pérez Jiménez se quedó sin plata y ante la realidad de ir a masacrar a los cadetes de la Academia Militar que se habían alzado, el tipo prefirió coger los pies en polvorosa y se largó. Y en medio de la escapada se le quedó una maleta con una bola de millones de dólares y por eso fue enjuiciado y llevado a la cárcel. Y después cuando sale termina sus días viviendo como un príncipe saudí en la moralera sin hacer algún otro trabajo por el resto de su vida. Esa es la verdad. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se celebra el día de ayer? Bueno, que hay buena cantidad de paisanos protestando, o el argumento de la protesta es exigiendo un salario digno. Pues yo creo que estamos equivocados en el reclamo, porque el problema no es reclamar el salario mínimo, no, porque resulta que en Venezuela, cuando usted hace eso, le está haciendo el favor al gobierno. Resulta que el Estado venezolano tiene aproximadamente entre 3,5 millones y 4 millones de pensionados, y tiene aproximadamente 5,5 millones de empleados públicos en las diferentes actividades sobre las cuales el Estado venezolano paga la nómina. Es decir, que en Venezuela se está haciendo todo un reclamo para ver en qué nivel de la esclavitud moderna se coloca el ingreso de cerca de 9,5 millones de conciudadanos de los 21 millones que quedamos aquí. Es decir, que cuando se sale a reclamar por un salario digno, lo que se le está haciendo es el favor al gobierno para que arregle a 9 millones, casi 10 millones de personas y que se calen la música. Eso es inaudito, porque el verdadero reclamo es que ¿cómo le vas a pedir un salario a un gobierno que no cobra impuestos? Un gobierno que no tiene caja, un gobierno que no tiene presupuesto. ¿Y por qué no tiene presupuesto? Porque las actividades que deberían tener la carga fiscal de hacer los aportes al erario público para poder tener caja, para que se puedan pagar salarios mejor, pero si el Estado tiene 1,000 actividades comerciales y están todas quebradas y no hacen aportes de impuestos, ¿de dónde coño sale la plata? Esa es la primera realidad. La segunda es que es inaudito que a estas alturas del partido en Venezuela haya mucha gente reclamando por un salario digno cuando nadie está hablando de la generación de empleos formales. Los países funcionan no por los mendrugos que regala el gobierno a su gente, sino por las condiciones de juego, tanto jurídico, fiscal, económico, comercial, para que las personas puedan desarrollar la inventiva y generar empleos. Y de acuerdo a la generación de esos empleos y los ingresos que ocasiona esa empresa, puedan pagar los salarios de las personas de acuerdo a sus capacidades, a su desempeño y a su nivel productivo. Y entonces, en vez de estar hablando de un salario mínimo, tendríamos que estar hablando de una sociedad que tiene ingresos muy importantes con una clase media vigorosa, porque hay un país donde trabajan, generan bienes, servicios, cosas y las venden a precio de mercado, y el Estado puede cobrar los impuestos para pagar a aquellas personas que son necesarias pagar, porque la condición de su trabajo no puede ser de índole privada. ¿Y cuáles son esas tareas? Pues las pensiones de aquellas personas que ya aportaron al Seguro Social a lo largo de su vida y los cargos públicos que son necesarios, porque evidentemente que no se puede funcionar sin Estado, sin gobierno. Es decir, los estados para funcionar necesitan tener maestros, enfermeros, médicos, policías, tribunales, alguaciles, jueces, fiscales y lo que se designa como el servicio exterior. Eso es lo que tiene que tener un estado, no sé cuántos ameriten, pero además dentro de la descentralización a nivel de gobernaciones y a nivel de alcaldías hay algunas plazas que se repiten por condiciones que una cosa es el gobierno nacional federal y otra cosa es el gobierno estatal,
y otra cosa es el gobierno municipal. Y entonces en ese momento vamos a poder establecer cuál es la línea de los empleados públicos que verdaderamente amerita tener la nación, y a esos hay que pagarles, y para eso es que hay que recabar impuestos para que estos funcionarios tengan un ingreso tal que no tengan que estar matraqueando ni andar mendigando. Ese es el reclamo, y sobre eso los actores políticos no quieren hablar, por flojera, por complicidad con el régimen, o por mediocridad intelectual, o porque simplemente son unos ratos más igual que las ratas rojas. Esa es nuestra realidad. Y ese debió haber sido el reclamo del 23 de enero, una fecha más para reclamar. Pero no ese cuento de la cantaleta de los salarios justos. ¿Qué salario justo una cabeza? No hay salario justo. Lo que hay es que sacar la cuenta, cuánto cuesta la canasta, y de acuerdo a los ingresos de impuestos del Estado, hacer un presupuesto para pagarle a los funcionarios que pueda pagar y que los pueda pagar bien. Esa es la verdad de la cual tenemos que plantearnos, y no seguir con esa cantaleta de pedigüeños, porque nos van a seguir tratando como unos pobres toches, como unos pobres advenedizos que andamos es con una canastica pidiendo limosna. Y resulta que tanta gente que trabaja duramente, formalmente, no tiene un ingreso porque, sencillo, las empresas se las cogió, el gobierno se las cogieron, estos mal, y al día de hoy, entonces, no tenemos cómo crear empleos formales, y ese es el reclamo. Y siguen insistiendo una cantidad de sujetos que quieren ir a la primaria para la elección del año 24, y en ninguna parte se les ve hablar de que el gran coco del asunto en Venezuela es la generación de empleos, la generación de riqueza, para que esa economía privada pague los impuestos necesarios para pagar el Estado. De eso no quieren hablar. Simplemente póngame a mí porque yo sí sé repartir. No joda, ni que los carajos fueran un cupier en un casino repartiendo barajas. Eso no puede ser. Y es hora de que se le exija a todos aquellos sujetos que quieren contarse, ¿se quieren contar para qué? ¿Cuál es el plan de los empleos que van a generar? ¿Cuántos empleos piensan generar? Y para que esos empleos se generen, ¿cuáles son las condiciones en las reglas de juego? ¿Cuáles son los cambios en el Estado de Derecho? ¿Cuáles son las leyes que tienen que derogar para que se puedan generar empleos en Venezuela y para que haya inversión extranjera en Venezuela? Porque la gran inversión que se está dando hoy son los más de 7,5 millones de venezolanos que están mandando remesas para acá. Pero eso en el fondo se transforma en una enorme inversión extranjera, pero básicamente para pagar limosnas. Y eso no puede ser. Pero para que hayan grandes inversiones en la explotación de los recursos, las bondades y la posibilidad de la riqueza minera que tiene Venezuela, tienen que haber contratos claros que tienen que respetarse para que esas personas inviertan aquí. Porque sí hay un potencial para producir hierro, y es que acaso hierro se produce solo en Venezuela. En Suecia también se produce acero. Y es que tenemos que aprovechar que tenemos un caudal de agua muy importante con una planta física instalada para generar energía hidroeléctrica que es barata y no contaminante. Pero eso tiene que tenerlo alguien que pueda hacer las inversiones de distribución y mantenimiento de las turbinas, y esa vaina en manos de estos ágrafos, en manos del Estado venezolano, no funciona. Esas son las realidades que tenemos que plantearnos, pero nadie está hablando de la privatización o la desestatización del Estado venezolano. Y allí entonces nos están pirateando. Bueno, hermano, ahí le dejo esa pata hinchada. Yo por lo pronto me voy a la avenida Carabobo, ahí frente al Trigal, a la esquina de la Morcilla, donde el Catire Ramón, porque eso sí, cargo el filo amolado y tengo ganas de zamparme una lengua de puerco con picante y agua de panela. Chao, chao.